Hola, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es para mí un gusto y un placer poder estar escuchando los comentarios de todas las personas que se han estado conectando en estos días en los que hemos tenido que hacer las transmisiones en vivo. Y pues hoy estamos una vez más transmitiendo. Les saluda el pastor Israel Vallejo desde la iglesia Familia Betel Cerritos y estamos aquí para glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Y quiero darle gracias a Dios que nos ha permitido estar hasta este momento con salud, con bendición. Eh, Hay muchas situaciones que están rodeando nuestras vidas y oramos a Dios para que sea Dios glorificado en cada situación, en cada una de las situaciones que pasan en nuestra vida. Hay un propósito y por eso esta tarde invoco el nombre del Señor Jesús para que traiga bendición a nuestros corazones. Reciban un afectuoso saludo. Hoy estamos transmitiendo desde Cerritos, San Luis Potosí. Estamos en vivo y le doy gracias a Dios a cada una de las personas que estarán conectándose en breve, aquellas personas que estarán ah, acercándose por medio de los comentarios. Les envío un afectuoso saludo. Hay personas que no conozco personalmente, pero oramos a Dios, que Dios les bendiga, que Dios esté trayendo sobre sus vidas esa gracia y esa bendición maravillosa, que es poder estar con la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz del Señor Jesús en nuestros corazones. Y pues esta tarde queremos comenzar, después de darle gracias a Dios, continuando con el tema acerca de la cruz del Calvario. Es un tema maravilloso, un tema hermoso y pues nuestra vida toda depende de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Así que, amigos, quiero comenzar haciendo una oración pidiéndole a Dios porque esté trayendo ese entendimiento, esa sabiduría que solamente puede provenir de nuestro Padre Celestial y que traiga vida abundante a nuestros corazones. Amén. Así que oremos al Señor en este momento. Padre, es en el nombre precioso de Jesús, en el cual, Señor, invocamos tu presencia sobre nuestras vidas, Señor. Sabemos que tu palabra tiene poder y que tu palabra hará grandes obras, Señor, y que no volverá vacía, Señor. Tu bendición de sanidad, tu bendición de restauración pero sobre todo, Señor, la bendición maravillosa de la salvación sea efectuándose en los corazones en este momento, Padre, por medio del entendimiento de tu palabra y el conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Amén y amén. Le doy gracias a Dios por cada una de las personas que estarán conectándose. Y bueno, eh, hablábamos acerca de la cruz de Calvario y quiero decirte, amado, que la cruz de Calvario tiene todo que ver con la salvación. Si no hay un derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados, lo dice el apóstol en el libro, la carta a los Hebreos, dice, no hay remisión de pecados si no hay un derramamiento de sangre. Por eso era tan necesario que Cristo Jesús fuera a la cruz de Calvario para derramar su sangre preciosa. Y pues esta tarde queremos continuar. Hemos hablado de tantas y tantas cosas que han sucedido en la cruz de Calvario, ese día cuando Jesucristo derramó su sangre ahí. Muchas personas tienen la cruz como si fuera un amuleto, como algo solamente material. Usted puede ver aquí atrás de mí, hay un madero, hay una cruz, pero no tiene poder alguno. El poder de la cruz se realizó por la persona de Jesús que fue sacrificada, que fue inmolada ahí en ese madero y por su sangre preciosa tenemos redención de pecados. Muchos pudiéramos decir, bueno, es que en la cruz el sufrimiento físico es muy grande y es ciertamente, hablábamos la semana pasada acerca, este domingo hablábamos acerca de que la cruz simboliza tormento, la cruz simboliza dolor y muerte, simboliza muerte. Ahí hay un encuentro, ¿verdad? Pero por medio de esa cruz, el Señor nos dio vida. Por medio de la muerte de Jesús, el Señor nos ha resucitado, nos ha transformado.
hemos estado hablando acerca de cada una de estas cosas que suceden en la cruz de Calvario. Hay tantas que no nos alcanzaría el tiempo, pero quiero decirte, todo el universo, toda la creación se enfoca hasta el momento culminante de la cruz de Calvario, la muerte de Cristo Jesús y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pablo nos dice que si no hubiera habido resurrección, entonces en vano hemos creído, pero nosotros creemos en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero comenzar, amados, leyendo una porción de la palabra del Señor. Hemos estado leyendo unas partes de la Biblia y hoy quiero leerle otra porción para que nuestro corazón reciba esta bendición. Está en la carta de Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo número 2, y leemos de una manera en el versículo número 21 en adelante para enfocarnos, para darle inicio en esta tarde. Amén. Dice así la palabra del Señor para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Amén. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. También dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Le damos gracias al Señor porque es en realidad una bendición maravillosa el que podamos tener a nuestro alcance esta bendición de darnos cuenta que nuestro Padre Celestial ha hecho esta obra maravillosa en la cruz de Calvario, nos trajo vida eterna, nos trajo salvación. Y aquí el apóstol Pedro está hablando algo tremendo, es cuando el Señor Jesús toma nuestro lugar en la cruz de Calvario y nos encontró. Hablamos la semana pasada acerca de que en la cruz de Calvario no solamente hay muerte, sino que ahí hay vida. La muerte, sí, de Jesucristo, y la muerte nuestra al pecado, y la muerte del mundo para nosotros. Lo habla el apóstol Pablo cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y también dice en otra porción el apóstol Pablo que nosotros hemos sido crucificados al mundo en Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús fue a la cruz de Calvario. Y es algo tan tremendo. Hay personas que hablan acerca de la doctrina de la suplantación. Yo quiero decirte solamente una cosa. Tú y yo tendríamos que haber pagado por medio de nuestra muerte todos los pecados que nosotros hemos hecho. Sin embargo, Jesucristo pagó por ellos en la cruz de Calvario. En la cruz de Calvario hay un encuentro entre el que demanda el pago por el pecado, quien dice, el alma que pecare, esa morirá. Y también el único que podía llevar a cabo la transacción del pago, el Señor Jesucristo, quien vino desde el cielo en forma de hombre, se hizo en forma de hombre, y siendo en forma de hombre se hizo siervo, y siendo siervo se hizo obediente hasta humillarse tan profundamente hasta recibir la muerte y muerte de cruz. Y eso es algo tan maravilloso. Hay un encuentro entre la muerte y la vida, porque si no fuera por esa muerte que se llevó a cabo en la cruz de Calvario, nosotros no tendríamos vida. Y nosotros debemos de crucificar nuestro hombre natural, nuestro hombre terrenal a esa cruz. ¿Y cómo lo hacemos? No tenemos que ir a buscar unas tablas como estas que están aquí y clavar unos clavos en nuestras manos. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Cuando nosotros creemos,
Cuando nosotros confiamos verdaderamente, entonces nuestro ego es clavado al madero. Cuando nosotros creemos y obedecemos la voluntad de Dios, la palabra de Dios, entonces todo nuestro ser es crucificado para el mundo y el mundo es crucificado para nosotros y nosotros ahí estamos juntamente con Cristo Jesús y ahora la vida que vivimos la vivimos por la fe en el Hijo de Dios. Vemos también que en la cruz de Calvario hay una obediencia tan grande porque Él se hizo obediente hasta la muerte. Hay tantas y tantas cosas que podemos ver y yo le decía, amado hermano, amigo que me está escuchando, la cruz de Calvario es mucho más que unas tablas, que unos clavos, que un cuerpo colgado y sangre derramada. Es mucho más que dolor natural, es mucho más que una humillación física. La humillación más grande es que el que es santo, 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 tres veces santo, por nosotros se hizo pecado. Él no pecó, pero por nosotros se hizo pecado. Y ahí en la cruz de Calvario rasgó en su carne ese velo que nos dividía de Dios. Porque lo que nos separaba de Dios fue el pecado. Desde el tiempo de Adán y Eva, cuando Adán y Eva pecaron, hubo una separación. La palabra separación en griego se dice tánatos y la traducimos como muerte. Una separación entre Dios santo y precioso y el hombre caído, el hombre pecador. Y cuando el hombre pecador se mira envuelto en la oscuridad de esa separación, entonces hace todos los intentos, inventa muchos caminos para volver a hacer esa conexión con el Dios omnipotente y por eso resultan las religiones y por eso resultan muchas formas de credos que intentan hacer esa conexión y dicen si tú te portas bien y dicen si tú haces esto y tú haces aquello vas a volver a tener esa conexión porque el hombre en su corazón anhela esa naturaleza en la cual fue hecho de la manera primera cuando en Adán y Eva estábamos presentes en la tierra. Y por eso resultan tantas formas de creer, tantas diferentes formas de religiones, tantas diferentes formas de credos. Sin embargo, la palabra de Jesucristo vino a anunciarnos, a poner en claro, a decirnos realmente cuál es la forma. Por eso Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie, por ninguna religión, por ninguna otra forma, por ningún otro método puede acercarse a Dios, solamente por medio de mí, dijo el Señor Jesús. Y es por medio de la fe que nosotros hacemos ese contacto nuevamente y es lo que el apóstol Pablo dice, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, porque en la cruz del Calvario el acta de los decretos que nos era contraria y que nos dividía de Dios fue clavada, fue quitada y fue clavada en la cruz del Calvario y ahora hay una entrada libre por medio de nuestro Señor Jesucristo hacia el trono celestial. Ya no hay impedimento, ya no hay señalamiento, ya no hay juicio sobre el creyente porque nuestro juicio lo llevó Jesucristo en la cruz del Calvario. Qué maravilloso, amado, qué maravilloso, amigo, que me estás escuchando. Si pudiéramos agarrarnos de esta palabra y darnos cuenta el privilegio que tenemos de ser amados por nuestro Dios, tener esa oportunidad de creer en el Señor Jesucristo. Porque muchas personas piensan, bueno, ah, yo no sé qué hacer para que mis pecados sean borrados. Y la palabra del Señor lo dice, cree en el Señor Jesucristo y todos tus pecados van a ser borrados, tus pecados serán quitados, no solamente serán cubiertos, sino que dice la palabra del Señor que tomó nuestros pecados y los echó detrás de sí. Dice que en lo más profundo del mar fueron sepultados y en nuestro Señor ya no hay más memoria de esos pecados.
por supuesto, alguien que nos acusa, pero ese es nuestro adversario, es el adversario de tu alma, el enemigo de Dios, pero él no tiene parte, ni suerte, ni autoridad, porque en esa cruz también él fue enjuiciado y ahí él fue derrotado. Y esa sentencia está por cumplirse pronto sobre nuestro adversario. El que perseguía nuestra alma ya fue despojado de su poder. Lo dice el Señor cuando dice que descendiendo hasta lo más profundo, llevó cautiva la cautividad y arrebató las llaves del que tenía el poder de la muerte, esto es, a Satanás. Qué maravilloso es nuestro Dios, que ha hecho una obra perfecta, tan amplia, tan poderosa y tan eterna en la cruz del Calvario. Qué hermoso, hermano. Y muchos, yo les digo, ¿sabes qué? En la cruz del Calvario se llevó a cabo el castigo por nuestros pecados. Y si tú tienes a Jesucristo, tus, el castigo de tus pecados ya se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Qué maravilloso es Dios. Eso conmueve mi corazón porque muchas personas hoy en día están aprovechando esa oportunidad. Porque todo pecado será castigado. Por pequeño o grande que sea, todo pecado llevará el justo castigo. Y sabes que la paga del pecado es la muerte. Pero todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo, su pecado ya fue castigado. El castigo de su pecado ya fue en la cruz de Calvario hace más de 2000 años. Lo dice Isaías en el capítulo 53, y te lo quiero mencionar porque es tan importante esta porción. Por ahí me decían que muchos no podían entender, no podían creer. Bueno, también pasaba por ahí con aquel hombre que venía, él era eunuco y venía de adorar y venía desde Jerusalén y que el evangelista lo alcanzó y él decía, es que yo no entiendo, aquí dice que como cordero fue llevado al matadero y, y de quién habla y entonces eh, le explicó, ¿verdad? Le dijo que hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Y es esta porción lo que el Señor nos habla ahí en esa porción del Evangelio y nos dice, esta porción en Isaías 53, nos dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y eso es lo más álgido, porque muchos creen en una cruz, creen en la cruz, pero de una manera religiosa o de una manera fetichista, pensando que trayendo una cruz, teniendo una cruz clavada, yo lo creía así, yo lo pensaba así, en un tiempo yo pensaba de esa manera, sin embargo, por gracia y misericordia, el Señor me alcanzó y me dio este entendimiento que esperamos que todas las personas que están escuchando este video lo puedan tener. Recibir el entendimiento de lo que es la cruz de Calvario va más allá de una religión. Y por eso dice el profeta Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, porque el brazo de Jehová se manifestó en el Señor Jesucristo, pero también sobre nosotros. Su brazo nos rodea, su brazo nos defiende. Y luego dice de la siguiente manera, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más en atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón, dice ahí, de dolores, experimentado en quebranto, dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, dice, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó
por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si tú no has recibido a Jesucristo, tú vas cargando tu pecado. Pero si tú has creído en el Señor Jesucristo, entonces tu pecado ya lo cargó Jesús en la cruz de Calvario. Y eso es tan importante creerlo, porque cuando tú entiendes el mensaje real de la cruz, tú eres libertado de una manera total, como dice la palabra del Señor en San Juan, donde nos dice que si nos dice conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy en día hay muchas personas que van a las iglesias, que quieren de Dios, pero no han recibido esa información en su alma, tal vez en sus oídos, pero en su alma, porque ahí es importante recibirlo para convicción, estar convencido que yo fui liberado ya en la cruz de Calvario. Si antes de recibir a Cristo yo tenía una situación espiritual, ahora en Cristo soy nueva criatura, ahora en Cristo Satanás no tiene parte conmigo, Satanás no tiene nada que ver, lo dice la palabra del Señor, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, y el Señor Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, pero el enemigo ha querido engañar, ha querido venir a las iglesias para engañar aún a los escogidos y decirles, a ti te falta ser libertado totalmente. Cuando tú crees la palabra de verdad, entonces toda atadura, toda cadena se rompe y viene a ser libertad continua y perpetua para tu alma. Pero mantente en la fe. Entonces, seguimos hablando acerca de la cruz, como en la cruz de Calvario, Él cargó nuestros pecados, Él sufrió nuestros dolores, Él cargó nuestras enfermedades, Él fue molido por nosotros. El pago que nosotros debíamos de llevar a cabo, imposible de pagar, porque la paga del pecado es muerte. Y si tú y yo morimos, no hay manera de regresar y disfrutar después de haber pagado. Pero Cristo sí, Jesús sí, porque Él es Dios y Él es el Dios que se hizo carne, es el Emanuel, es el Dios con nosotros, es el Verbo encarnado, es Jesús de Nazaret. Vino y siendo en forma de hombre, pero despojado de su naturaleza divina, tal vez como dice la palabra del Señor, que Él no tuvo el ser igual como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo voluntariamente. Él se despojó de sí mismo y vino para pagar por ti y por mí en la cruz de Calvario. Entonces vemos que en el Calvario hay una carga de pecado tuya y mía sobre la persona de Jesús. En el Calvario, en la cruz de Calvario, hay sanidad. Que cuando Cristo carga tu enfermedad, cuando Cristo lleva tu dolencia, cuando Cristo paga por tu pecado y por mi pecado, hay liberación, somos liberados. Entonces en la cruz de Calvario hay liberación. Qué tremendo es. Vamos a leerlo un poquito en Gálatas capítulo 5, versículo 24. Es algo muy hermoso. El apóstol Pablo lo habla de una manera tremenda cuando explica a la iglesia que está en Galacia, en el capítulo número 5, lo dice de la siguiente manera, para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando vamos a la cruz de Cristo por fe, cuando la fe viene a tu corazón, porque es un don que Dios te ha dado, es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios. La fe no es de nosotros, es un regalo de Dios. Cuando viene a tu vida y a mi vida la fe, entonces
somos crucificados en Cristo Jesús y ahí es crucificada nuestra carne. Se refiere la palabra del Señor no precisamente a tus miembros físicos, a tus huesos y tu carne, porque eso es imposible que regresemos hasta el tiempo en que Jesús fue crucificado y que se ha esclavado, sino que se refiere al deseo de pecar, a la concupiscencia, a la naturaleza separada de Dios. Esa es la carne. La carne es la naturaleza humana separada de Dios. Esa es la carne. Cuando tú y yo caminamos separados de Dios, cuando tú y yo actuamos separados de Dios, cuando tú y yo no tomamos en cuenta a Dios para hacer lo que tengamos que hacer o lo que nos venga una idea a hacer, entonces andamos en la carne. Necesitamos sujetar nuestros pensamientos a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, y entonces podemos darnos cuenta que andaremos en el Espíritu. Entonces dice el apóstol Pablo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Ahora nuestra pasión es el Señor Jesús. Ahora nuestra pasión es caminar tomado de la mano de nuestro Padre Celestial por medio de la fe. Gloria a Dios. Mira en Colosenses capítulo 2, qué tremendo. En Colosenses capítulo 2 podemos encontrar que también fuimos nosotros libertados del poder del enemigo. Capítulo 2 y en el versículo 15 lo dice de la siguiente manera. Gloria a Dios. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué maravilloso, porque Jesucristo en la cruz de Calvario lleva una obra redentora, pero no solamente redentora, es una obra de obediencia, es una obra de liberación, una obra um, de vida para nosotros, de muerte como pago. Es un encuentro entre Dios y el Hijo de Dios, porque es algo tan maravilloso y tiene que ver con la gracia, donde el pacto llevado a cabo por medio de la sangre de Jesús, y podemos hablar de que en la cruz de Calvario se firma el pacto, se sella el nuevo pacto. El pacto antiguo fue hecho entre Dios y el hombre por medio de la ley que Dios le dio a Moisés. Pero el mismo apóstol Pablo nos dice que por medio de las obras de la ley ningún ser humano podrá ser justificado. Así que actuar bajo las obras de la ley solamente hablaría que no hemos creído. Vivir conforme a lo que dice la ley estaría explicando o dando a ver que no hemos creído en el Señor Jesucristo, y eso llevaría a que todavía estaríamos condenados. Entonces, el nuevo pacto se sella por medio de la sangre, ya no de un cordero físico de naturaleza animal, sino por medio del Cordero de Dios, que borra y quita el pecado del mundo, llamado Jesucristo. Entonces, esta sangre preciosa derramada en la cruz de Calvario lleva un despojo de la obra satánica, dice ahí, y despojando a los principados y las potestades. Está hablando del reino de las tinieblas. Ahí fueron despojados, ahí fueron destronados en la cruz de Calvario. Dice ahí, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás pensaba que había ganado la batalla cuando Jesús fue a la cruz del Calvario. Satanás no entendía que la cruz del Calvario era la derrota para Satanás y la victoria para Jesucristo. Y ahí también hay victoria para ti y para mí, porque somos más que vencedores, porque en la cruz de Calvario, cuando Él fue a la cruz, Él se enfrenta al castigo, a la ira, al pago, y también a contender contra Satanás para vencerlo, darnos la victoria, y viene a nuestra vida por medio de la fe
El Espíritu Santo trae fe a tu vida, a tu corazón y te comparte de esa victoria. Imparte esa victoria, imparte esa gracia sobre tu vida y sobre mi vida sin que tengamos que ir a derramar nuestra sangre, sin que tengamos que ir a pagar nosotros por nuestros pecados, y entonces eso se llama gracia. Por eso yo entiendo que en la cruz de Calvario es el inicio, la entrada a la gracia, porque ahí se sella el nuevo pacto. El antiguo pacto no ofreció las garantías por la naturaleza del hombre. El antiguo pacto no trae salvación, pero el nuevo pacto, sellado en mi sangre, dijo el Señor Jesucristo, un pacto nuevo que sello con mi sangre, y ese pacto nuevo se selló en la cruz de Calvario. Estamos viendo ahora que en la cruz de Calvario hay un panorama de un nuevo pacto, un pacto sellado con la sangre preciosa de Jesús, y hay una derrota de Satanás ahí en la cruz de Calvario. Muchos necesitamos entender esto para darnos cuenta que Satanás está derrotado, y si tú invocas el nombre de Jesús, entonces sobre tu vida vendrá salvación, vida eterna, poder y autoridad, aún sobre principados y potestades, porque el Señor Jesús dijo: cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes harán. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, dice, impondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán, y si bebieren cosa mortífera, nada les dañará. Qué tremendo. Y quiero leerte por último ahí en Tito, capítulo número 2, también versículo 14. Sé que el tiempo ha transcurrido, ha avanzado, y es que eh, nos pasa que nos apasionamos hablando de Dios, hablando de la palabra del Señor. Cuando hay esa pasión y ese gozo, esa alegría, entonces el tiempo corre, el tiempo avanza y no nos damos cuenta. Tito capítulo 2, versículo 14, y vamos a leer, hermanos, desde el versículo 11 para que tengamos un mejor entendimiento. Si usted tiene una Biblia por ahí, si no, se lo voy a leer. Dice Tito 2:11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, eso es crucificar nuestra carne, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie los menosprecie. Y el versículo 14 es tan impactante, dice, quien se dio a sí mismo, ¿dónde? En la cruz de Calvario, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Ahí hay redención en la cruz del Calvario, para redimirnos de toda iniquidad. Qué tremendo. Nos redimió de toda iniquidad y justificar para sí. Él justificó para sí mismo un pueblo propio. Por eso hace unos días yo meditaba esto y decía, sabiendo lo que el Señor pone en nuestros corazones, ya solamente hay un pueblo de Dios. La misma palabra del Señor lo dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Ahora solamente hay un pueblo de Dios, el pueblo que tiene fe, el creyente. Tu amado amigo que estás ahí escuchando, tú eres parte de ese pueblo de Dios. De los dos, del pueblo gentil y el pueblo judío, Dios hizo uno solo. Quitó de en medio la pared que nos dividía, expresada en mandamientos y en leyes, la quitó e hizo un pueblo nuevo. Quitó esa diferencia y nos dio la oportunidad de ser el pueblo de Dios, el pueblo que fue redimido en la cruz de Calvario, que fue comprado a precio de sangre y que ahora le rinde culto y alabanza no a la cruz, sino al que estuvo en la cruz del Calvario. Porque
usted se da cuenta, la cruz está vacía y esta definitivamente no es la que llevó Jesús, pero solamente está ahí como un adorno. Pero nosotros sabemos que la cruz verdadera, la cruz de Cristo, tiene un impacto espiritual, un poder eterno, un poder sobrenatural, porque la obra que se llevó en la cruz de Calvario tiene un poder tan grande y una trascendencia al tiempo, a la sociedad, a las costumbres, va más allá de todo lo que podamos entender. Es un impacto espiritual poderoso y eterno. Y esta noche quiero darle gracias a Dios por todas las personas que están escuchando este material. Ya extrañamos a todos los hermanos de familia Betel Cerritos y también quiero enviar un saludo a todas las personas que en todas partes estén viendo este material y que sea de bendición para sus vidas. Esperamos pronto que todo esto que está sucediendo se calme para que podamos estar nuevamente reunidos y poder vernos. Vamos a orar en esta noche dándole gracias al Señor que nos ha permitido este tiempo y nos ha dado la oportunidad de llevar esta palabra. Amén. Ahora ahí juntamente conmigo ahí en tu lugar. Amén. Padre, en esta noche te doy gracias por la oportunidad que nos has brindado de estar en este lugar glorificando tu nombre precioso. Gracias Dios por esta palabra hermosa que tú has sembrado en nuestros corazones. Trae el entendimiento correcto de tu palabra, trae tu verdad maravillosa sobre nuestras vidas. Permite, Dios, que seamos transformados por tu Espíritu Santo y que podamos aprovechar, Señor, todos los beneficios, todas las promesas y las riquezas que en la obra de la cruz se liberaron para nosotros, Dios. Ayúdanos, Padre, a tomar nuestra cruz cada día, a negar nuestra carne, Señor, nuestros deseos de pecar, para poder agradarte en santidad y en fe. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. También, Señor, en este momento oro por cada familia alrededor del mundo, Señor. Que la necesidad de cada uno de mis hermanos y amigos, Padre, sea suplida con tu amor, Señor. Si alguien está enfermo, Padre, está postrado en esta hora, te ruego en el nombre de Jesús, sánale, Señor. Provee sanidad milagrosa en el nombre de Jesucristo. Señor, y aquellos que han perdido un familiar, que han perdido un ser amado, te ruego consolación y fortaleza para sus vidas, Señor. Al que está sufriendo en la economía, Señor, al que está batallando en su casa, su familia, Señor, yo te ruego, tráele la paz, trae la provisión, trae la bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amado, quiero también invitarte, si tú quieres escuchar esta palabra, más bien si has escuchado esta palabra y no habías comprendido, y tú quieres hoy ser participante de lo que sucedió en la cruz de Calvario, todos los beneficios, tú necesitas recibir a Jesucristo como tu Salvador. Y muchas personas dicen, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Una oración lo voy a hacer, sí, pero necesitas creer en tu corazón. Si tú crees en tu corazón y tú lo manifiestas, no solamente con tus labios, sino con tus acciones, y tú reconoces realmente que Jesús es tu Señor, tú lo puedes orar, tú puedes decirle ahí en tu lugar, Señor, yo reconozco que tú eres Dios, que tú pagaste por mí en la cruz de Calvario, perdona mis pecados. Si tú lo haces sinceramente, entonces tú serás transformado, dejarás de ser solamente una criatura de Dios y te convertirás en un hijo de Dios. Y puedes leer ahí en el Evangelio según San Juan, en el primer capítulo, donde dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado la autoridad, la potestad de poderse llamar hijos de Dios por medio de la fe. Recibe la fe que el Señor te da, recibe la salvación que el Señor te da y estemos orando porque en todo el mundo se esté trayendo el Señor misericordia y paz a los hogares. Y bueno, pronto estaremos contactándonos nuevamente por este medio, continuando con el estudio de la cruz es tan grande. Hoy avanzamos un poquito, pero el tiempo nos ha consumido. Así que recibe un fuerte saludo, un fuerte abrazo desde Cerrito, San Luis Potosí. Si tú tienes alguna petición de oración,
puedes mandarnos tu mensaje, dejarnos un mensaje o también por Messenger te puedes contactar con nosotros por medio de las redes sociales, dejar tus peticiones, estaremos orando por ellas, estaremos pidiéndole al Señor. Estemos orando también por la caravana cristiana que estará llevando aquí en Cerritos en este mes de febrero. Estaremos orando porque todos los cristianos se unan sin ninguna división, sin ninguna limitación. Este es el tiempo de la unidad, el tiempo de la siembra y la cosecha que el Señor tiene. Creo firmemente que es el tiempo porque Cristo viene pronto y tú y yo somos parte de esos obreros que Dios quiere que vayan a la mies. Amén. Así que te mando un afectuoso abrazo. Dios te bendiga y te guarde y nos vemos en la próxima transmisión. Dios te bendiga. Amén.